3, 2, están al aire. Buenos días, buenos días, buenos días para la Ciudad de México, buenos días la ciudad de Colima, buenos días Hermosillo, con un clima muy agradable, con muchas ganas de estar en esta transmisión muy especial, la verdad. Tenemos un invitado especial, un gran amigo, una persona que admiro realmente mucho por su trayectoria, por su humanidad, es un gran ser humano. Pero bueno, ahorita hablaremos un poquito más de José Luis Calderón Mahfoud. Quiero agradecer a Iram, a mi queridísimo amigo Iram Terán, por acompañarme de nuevo hoy. Quiero agradecer a Epicentro, a Héctor Paz, Erika Álvarez, Mariano, un abrazo, donde quiera que nos escuches, un abrazo Mariano, gracias por la oportunidad. Y pues entramos de lleno, tenemos un programa, me parece muy interesante. Vamos a hablar de un tema que pues siempre ha estado, o de muchos años para acá, tiene gran importancia para las empresas, pero ahora con el tema de la pandemia, de esta disrupción tan importante, tan histórica que estamos viviendo, me parece que el tema del liderazgo tiene gran importancia. Y hablando de liderazgo saludable, pues imagínense la importancia que puede tener, ¿no? La combinación de estas dos palabras claves, liderazgo y saludable, un tema súper importante, que tenemos un especialista, de hecho, que ha escrito un libro que lo recomiendo muchísimo. Es un libro que me parece que es de esos libros que se tienen que tener a la mano en todo momento, porque siempre va a servir de una referencia importante para el trabajo. Liderazgo saludable. Pero pues vamos a hablar un poquito de José Luis Calderón Mahfoud, que es el invitado especial de hoy. José Luis es psicólogo y cuenta con una maestría en desarrollo organizacional y un doctorado en psicología por la Universidad de Colima, además de un postdoctorado en liderazgo y salud mental positiva por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con más de 20 años de experiencia laboral, tanto en empresas públicas como privadas, en las áreas de desarrollo organizacional y gestión de recursos humanos. Actualmente se desempeña como maestro investigador de las universidades de Colima y Guadalajara, además de ser consultor, director de la empresa Domain Desarrollo Organizacional, por medio de la cual han apoyado a un gran número de empresas en el desarrollo de competencias de liderazgo e integración de equipos, entre muchas otras cosas más. Mi estimado y queridísimo amigo José Luis Calderón, un gran saludo y un abrazo. Hola, ¿qué tal, Eric? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto. Pues creo que tuvimos el gusto de conocernos en febrero en Hermosillo y las pláticas que tuvimos previas para recordar. Te agradezco por la presentación y sobre todo la posibilidad de que sigamos en contacto y tener pues abierto un espacio para hablar pues de un tema relevante, delicado, de una forma seria, formal y profunda, ¿no? Gracias. Gracias a ti, José Luis. Iram, un abrazo. Bienvenido. Saludos, un abrazo. Bienvenido, José Luis. Muchísimas gracias, Iram. Me da gusto también saludarte de nuevo y te mando un fuerte abrazo. Un gusto es todo mío. Bendiciones. Gracias, Iram. Pues, sin más preámbulo, creo que es un tema que hay mucha tela de donde cortar. Insisto, el libro me parece que para los que estamos interesados en el tema del liderazgo, en el tema del well-being, del bienestar, es una lectura indispensable. Trae estrategias muy claras, muy definidas, paso a paso. Me parece que como para lograr un entendimiento más amplio de las nuevas formas, de las nuevas herramientas para implementar liderazgo saludable en las empresas, creo que es una herramienta muy útil, lo recomiendo muchísimo. Pero bien, decíamos ahorita que José Luis es especialista en desarrollo organizacional, es especialista en liderazgo empresarial, en liderazgo al interior de las empresas. Pero a ver, José Luis, hemos hablado mucho de lo que es el liderazgo, pero para ti, ¿qué es el liderazgo? Vamos a empezar por ahí. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, no para mí. Primero destacar un comentario que hiciste, me voy a regresar un puntito atrás. Hace un momento dijiste que frente a las condiciones de incertidumbre, inestabilidad y restricción económica, social,
y riesgo para la salud que todos vivimos en la actualidad, este proceso es muy importante y quiero rescatarlo porque es así. El liderazgo jugar un papel muy importante o lo ha jugado en todas las condiciones, pero especialmente cuando los grupos o las sociedades o las organizaciones se ven frente a circunstancias en las que las decisiones tienen que estar conectadas, primero, con el beneficio de todos, con la moralidad imperante, no nada más en la organización, sino en la sociedad, hacia el medio ambiente, hacia las familias, y finalmente hacia la permanencia, ¿no? Hacia la estabilidad del grupo, de la organización, en condiciones que le generen beneficios equilibrados a todos. Ahora, respecto a la pregunta que muy gentilmente haces y muy precisa, ¿no? Primero ir a la base. El liderazgo no es algo que yo haya definido. El liderazgo es un proceso natural. El liderazgo no es algo que tenga una persona. El liderazgo es un proceso grupal, es un proceso psicosocial en el que un individuo o un grupo de individuos suelen influir en la conducta de los demás, modelando comportamientos, enseñándolos, por supuesto, y consiguiendo que se orienten a una meta común. Y para que eso ocurra, una persona o varias, como dije, suelen desarrollar una serie de acciones a través de la interacción cotidiana que permiten que otros individuos volteen a verlos y se vean constantemente o de manera permanente orientados por las conductas, los discursos y las acciones que esos otros individuos tienen sobre ellos, llevándolos a un objetivo común. Y esto es lo importante, ¿no? Llevan a grupos a la integración, integran personas y el liderazgo hace eso. Eventualmente, las circunstancias hacen que dentro de un grupo social surja uno o varios líderes. Se suele pensar que el liderazgo es algo que tiene que ver con ser extrovertido, hablar mucho y dar discursos, y es algo falso. Sabemos que individuos que tienen un perfil de introversión pueden llegar de la misma forma a ser influyentes, a tomar el liderazgo de grupos, aunque eventualmente quienes tienen habilidades sociales que los diferencian de los demás, pues siempre pues tienen un puntito a su favor a la hora de influir en otros, ¿no? Son capaces de ser vistos por grupos grandes. Esto no significa que todas las personas extrovertidas desarrollen liderazgo. Hay gente que es extrovertida, pero lo hace para sus propios fines y no para el bien común. Eso es el liderazgo en sí, ¿no? Influir en otros para llevarlos a un objetivo. Gracias, gracias, José Luis. Pues de hecho, aquí tenemos también un líder probado, que parecería que lo estabas describiendo cuando hacías la descripción del líder o del liderazgo, Irán. Y yo creo que a través de colaborar con diferentes empresas aquí en la ciudad ha demostrado su liderazgo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Irán? No, muy interesante lo que dice José Luis, coincido totalmente y gracias por las flores. Hace mucho que no me echaba flores. Siempre son bienvenidas las caricias emocionales. Como decías tú en otra ocasión, honor a quien honor merece, Irán. Un amigo, un vendedor, un gran vendedor, ¿no? Que es parte del liderazgo, ¿no? De reconocer que otras personas tienen cualidades. Es importante, dicen que si te rodeas de enanos, pues vas a ser un enano, ¿no? Siempre, pero rodéate los mejores y vas a crecer también como líder. Creo que coincido con él, hay muchas variantes de liderazgo, no hay una sola. Yo aprendí mucho de los líderes, por ejemplo, Martín, que tú lo conoces, es un liderazgo en la cancha natural totalmente, ¿no? Y su liderazgo es muy potente, muy poderoso dentro de la cancha y todo lo que sea relacionado con diversión. En la carne asada también tenemos un líder, ¿no? El líder que regula la carne asada y si llega el líder intelectual ahí, pues no va a funcionar, no participa el líder ejecutivo ahí. Yo veo grandes empresarios que en las carnes asadas, grandes líderes empresarios que dominan, pero en la carne asada a lo mejor
el que lidera es aquel del mecánico allá bajo perfil, y ahí sus dotes de comunicación pues son los que dominan. Entonces hay muchos escenarios de liderazgo. Obvio, en el ámbito empresarial, pues creo que también va, cada organización va a tener tipos de líderes. Incluso nuestro sistema creo que está funcionando así. Tenemos el líder que podría ser el legislativo, que sería el que impartiría la justicia, el judicial, que sería un líder malo, rudo con todos, que como el tipo Sherlock Holmes, que a lo mejor en México no pasa, pero me imagino que esas son las figuras. Estaría el de derechos humanos, ¿no? El que busca que sea algo así como la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Ese tipo de liderazgo más noble. Está el ejecutivo, que es el que nos guía, el gran líder. Y creo que la misma sociedad ha creado y ha aceptado, a lo mejor no tan claro como lo dijo José Luis, pero sí claro en que no hay un solo perfil de líder, y la sociedad ocupa los mismos, ¿no? Yo me imagino que en los chimpancés, cuando empezamos, yo imagino que era fuerte líder duro, pero leía por ahí que cuando ese líder duro quería hacer algo en contra del equipo, del grupo, se unían las hembras y no lo dejaban. O sea, te respeto tu liderazgo para que nos regules en estas circunstancias, para que nos hagas crecer, nos defiendas, pero espérate, no puedes hacer lo que quieras. Ya, por ejemplo, querer maltratar a un niño o algo así, se le junta la manada de hembras y lo domina. O sea, sí hay un equilibrio, pues, desde ancestral. Entonces, sí está la parte, de alguna manera, sí traemos esta parte natural de moralidad, Me antes parece que incluso de Dios. ahí, sí, comentaba de hecho José Luis la parte de moralidad que se me hizo algo fundamental. Inmediatamente lo relacioné con la parte, José Luis, de valores, la importancia de los valores. En una ocasión platicábamos con una empresa que no tenía definidos sus valores y me parece, salvo tu mejor opinión, José Luis, que los valores alinean a la empresa, así como el propósito, la misión, la visión, alinean a la empresa para que todos estemos en una misma sintonía, ¿no? Creo que lo comentaba también Irán, esa moralidad que me parece que necesariamente estaría relacionado con esos conceptos de valores. Pero en fin, ahorita hablamos de diferentes tipos de liderazgo. En particular, y José Luis, ahora como experto y con este nuevo libro que escribió, ¿es tu ópera prima, José Luis? Es el primer libro que escribí, lo escribí a partir de la investigación que realicé. Bueno, yo empecé a hacer investigación sobre cultura organizacional desde mi maestría. Quería saber si la cultura organizacional, este conjunto de valores, hacía que la gente se sintiera satisfecha o insatisfecha, y hice una investigación en organizaciones públicas, pero no salió muy bien, que digamos. Salió muy mal, iba a ser mis pininos, y tenía muchas ganas de hacerlo. Y en el doctorado, cuando estudié el doctorado, quise saber cómo se adaptaban los mexicanos al trabajo, así que hice una investigación nacional y entendí, a partir de la investigación estadística que se hizo de las correlaciones, bajo qué condiciones de apoyo, de interacción y de comprender el entorno en donde se encuentra, un poquito esta parte que nos trata de decir Idam, las personas pueden desarrollar vínculos positivos, cumplir las normas de todos. Y esto es la moralidad, cumplir las normas de todos y buscar quedarse en el mismo lugar. A esto le llamamos compromiso organizacional. Y el compromiso es esta adhesión que hay en las personas cuando los vínculos que se han dado son positivos. Este es el modelo de Meyer y Allen. Yo discutía con Adriano Peixoto, que es un brasileño que está en Sao Paulo, un consultor, y Adriano me decía que ellos están buscando otra visión, una visión más latinoamericana para el compromiso. Y ojo, lo digo porque el compromiso organizacional no es otra cosa más que uno de los efectos positivos que podemos ver en la salud mental de las personas. Individuos que suelen sentirse que han desarrollado vínculos y que gracias a esos vínculos aceptan mantener el entorno estable, es decir, cumplo con todas las reglas. Como sabemos hoy, las organizaciones tienen una cancha
mucho más difícil de jugar. Hace rato hablaba de las canchas. Bueno, hablo de una cancha en la que hay que cuidar el medio ambiente, en donde hay que cuidar la salud del colaborador, en donde hay que cuidarse de no incurrir en acciones que puedan parecer corruptas, es decir, mantenernos transparentes. Bueno, pues fíjate que uno de esos efectos es producido por la interacción y el que lo potencialice es el líder. Yo les contaba ahorita que justamente pues es lo que produjo la investigación oral. Gracias a la invitación del doctor Manuel Pando, continuamos. Él fue el que me vinculó. Yo estoy más en el área de comportamiento organizacional y negocios, y él fue el que me vincula con el asunto de la salud en el trabajo y plantea la posibilidad de saber si esto que yo había encontrado tenía relación con la salud mental, y nos encontramos que aunque la socialización, el onboarding, y en el despacho hemos desarrollado un modelo específico de onboarding, esta interacción, el apoyo, el crear una estructura de apoyo de interacción, pero también una estructura en la que el colaborador pueda aprender a ponerse metas a través de una intervención de capital psicológico. Y este resultado sobre el compromiso, pues queríamos ver si también tenía resultados en cosas más positivas o más amplias, más profundas, como la salud mental positiva en el trabajo. Y cuando buscábamos, nos encontramos que el que conecta todo, el que, el que es el modelo de los comportamientos de interacción positivos, el que es el modelo de la transparencia, el que toma la decisión de impedir que alguien tenga una mala conducta o sancionarla o corregirla, o el que piensa al futuro integrando a todos, ¿sí? El que escucha a todos y no quiere ser protagonista, pues es el líder de la organización. Y de ahí sale liderazgo saludable. Y yo había estado publicando artículos, pueden ver en scholar.google.com con mi nombre, los artículos que hemos publicado. Hemos publicado artículos en los que vinculamos al liderazgo con el work engagement. Hemos encontrado relaciones con el bienestar laboral, con la satisfacción laboral, con el compromiso. Y todo esto nos decía que algo había que lo conectara todo, y era liderazgo. Entonces, la sugerencia del doctor Pando fue, ve por un libro, ¿no? Quiero decirte que sí fue el primero, pero un libro de investigación que me costó muchísimo trabajo hacer. No es igual publicar artículos que un libro de investigación. Es complejo, cuesta mucho trabajo, me costó año y medio, pero sí es el primero. Estoy ya trabajando en la segunda edición, que incluye un manual para qué es lo que nosotros trabajamos en el seminario. Este libro ya desarrolló un seminario. Vamos a tener este año 4 fechas, en el cual usamos el libro, el manual del seminario, para otorgar una certificación. Pues usualmente va dirigido a esto, ¿no? A hablar de una forma clara. Me dice Juan Carlos Santos, un médico de trabajo muy apreciado que está en Monterrey, me dice que le parece la forma de hablarle al directivo, ¿no? Al C-level. Y yo también así lo creo. Es una forma de decir, te entiendo que las circunstancias bajo las que estamos son complejas, entiendo que tú también eres parte de la organización, que no tienes que hacer todo, ¿no? O sea, no tienes que ser el protagonista de todo, que el liderazgo, pues no se trata de ser el foquito de Navidad de todas las cosas, que el liderazgo se trata de tomar las decisiones apropiadas para beneficiar y ser el modelo, ¿no? De visión, de inversión, de presupuesto, de cuidado, de seguridad, de cultura y valores, pero de una forma compleja, para el accionista, para el colaborador, para la familia del Complicado. colaborador, Sí. y para el medio ambiente y para la comunidad. Entonces, digo, me Ahorita que extendí un comentas poquito. medio ambiente, el concepto de liderazgo consciente, por ejemplo, considera mucho esta parte de una visión integral de todo lo que se relaciona con la empresa. Y me viene a la mente la idea de que nos platiques un poquito de las diferencias que podrías visualizar, por ejemplo, entre otros tipos de liderazgo que se han definido como el trascendental o el liderazgo consciente, con el liderazgo saludable. Bueno, yo escribo en el libro una cuestión.
A mí todo este asunto de andarle poniendo apellidos al liderazgo me parece pues más una cuestión comercial. La verdad, francamente, no lo veo de otra forma. Es un tema comercial. El liderazgo es un proceso que existe en la realidad y que pues hemos buscado modelar, ¿sí? Desde los años 70 con el modelo de Blake y Mutton, ¿no? Hasta pasar a los modelos de base a Bolio, en donde aparece el liderazgo transaccional en los 80, porque lo que se buscaba era aprender a dirigir mediante las transacciones, ¿no? Recompensas y correcciones. Se pasa a ellos que hacen su propia, pues no sé, autocorrección a través del liderazgo transformacional, y lo que encuentran en el liderazgo transformacional es que no solamente bastaba llevar, o mover a la gente, sino que ahora había que desarrollarse, acompañarles en su desarrollo, inspirarlos, motivarla. Pero ojo, estas son cosas que ha desarrollado la academia, que han desarrollado las universidades y que se retoman como modelos comerciales. Este, en el fondo, yo te diría que no debería haber ninguna diferencia entre los apellidos que pueda tener el liderazgo. Justamente estos mismos factores generan liderazgo auténtico, que es la medida que nosotros usamos, eh, y que habla de ser transparente, auténtico, es decir, consciente de sí mismo. Y lo que te quiero decir con esto es que de la investigación se produjeron el análisis de las variables de autoconciencia, que no significa otra cosa más que tener la capacidad de reflexionar de una forma operativa, o sea, no filosófica y bla, 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 sino operativa en cuáles son las capacidades o las fortalezas que tiene mi equipo, sus debilidades y las mías. Eso significa, desde el punto de vista operacional de la psicología, esta conciencia de la que hablan en liderazgo auténtico y que retoman Boecklin en la Universidad de Maastricht, haciendo esta paráfrasis de la liderazgo responsable, y que se encuentran que el liderazgo, para fines de poder tomar en cuenta los mejores resultados para estos grupos de interés, pues tendrían que haber primero haberse desarrollado condiciones de madurez en los individuos. Hablo de la madurez de un individuo adulto que ha generado una conexión moral, por ahí cito a Osek y Bandura, y que este individuo adulto tendría ya que haber salido de ese narcisismo o ese egocentrismo típico del adolescente, y habría podido desarrollar la capacidad de entender pues que José Luis a lo mejor no es la persona idealizada, que no tiene todas las características positivas, pero que esto es normal y es humano, ¿sí? Y que en su equipo de trabajo hay gente pues que a lo mejor uno es un poquito impuntual, pero trabaja bien, ¿no? Este tipo de consideración de las fortalezas propias y las capacidades del equipo y sus debilidades de una manera equilibrada y normal, fuera de idealizaciones propias y de los demás, es lo que une estos tipos de liderazgo, y que por otra parte no se trata de ninguna otra cosa más que de apellidos comerciales, pues que creo que han servido pues para vender muchas conferencias y libros. En particular, si se fijan en el tema de este rollo del liderazgo consciente de Hoffman y demás, pues no hay otra cosa más que esto. Pero ojo, los que pusieron el punto en la I, los que proponen el modelo, son los que promovieron liderazgo auténtico, y hoy Boecklin en la Universidad de Maastricht es quien lleva la cabeza de la investigación en este campo. También, vamos, quienes promovieron liderazgo trascendental y consciente no hicieron más que tomar modelos y diseñar una solución comercial que no se apega a todos, que es como un discurso muy bonito de te tienes que parecer a esto, que es muy lejano de la realidad, porque yo quisiera ver que alguna de estas personas estuviera en el entorno de un supervisor minero, ¿no? O estuviera en el entorno de un grupo de contratistas que tienen que ir a hacer una reparación mayor en una planta metalmecánica. Entonces, bajo esas condiciones,
es en donde sí operan estos modelos, ¿no? Entonces, no hay diferencias. La respuesta a tu pregunta es no hay diferencias. En realidad solo han retomado una de las 4 variables de liderazgo auténtico, la más llamativa, me parece a mí, para llevarlas al ámbito comercial, pero no hay diferencias. Por otra parte, te diría que me gusta mucho el modelo de liderazgo auténtico porque habla de que los individuos tenemos que, justamente, ¿no?, promover esta conciencia que solo llega cuando el individuo ha madurado, ¿no? Cuando personalidad ha madurado, personalidad madura es el término correcto, y que también es acompañado de la transparencia y del apego a los propios valores. Es decir, este individuo no trata de parecer Superman en todos los campos, sino que entiende y se acepta a sí mismo y por lo mismo es capaz de aceptar a los demás y toma decisiones apropiadas. O sea, es consciente de que no tiene que decirle a su colaborador los desperdicios que generaron de hidrocarburos, los lleven a tirar a cualquier lado, porque también entiende que no vive en un lugar aislado del mundo, que puede perjudicar a una comunidad, a una familia, etcétera. Entonces, fíjate cómo el tema de la conciencia, lo trascendente y la personalidad madura, pues tienen una hilación y que tiene que ver con algo muy chiquito, que son las decisiones que toma un individuo respecto a los demás, en su papel como Oye, líder. José Luis, digo, qué padre manejas este concepto de la personalidad madura, ¿no? Me parece que es clave. Ahora, ¿cómo llegar y desarrollar esa personalidad madura después de que al final los que nos involucramos en las empresas somos seres humanos que traemos un proceso de desarrollo psicológico desde la infancia necesariamente con traumas, porque todos los hemos tenido de una u otra manera, en una u otra dimensión, y como decía una maestra, los traumas no se eliminan, nada más se gestionan, pero los traumas siempre van a estar ahí. Entonces, ¿cómo lograr esa personalidad madura de la que hablas, o cómo llegar a un punto de gestión donde los colaboradores en una empresa puedan lograr trabajar en equipo, por ejemplo, y dar lo mejor de sí? Creo que es un tema muy interesante. Me pareció muy interesante que no lo había escuchado. No sé si lo retomas, este término de personalidad madura en tu libro. No recuerdo, la verdad. Muy superficialmente, Muy debo decir superficial, que ¿verdad? muy superficialmente, debo decir que es parte de la segunda edición y lo platiqué mucho con mi amigo Mario Guzmán, que él es psicoterapeuta, él está en Chicago, y en una entrevista que tenemos ahí colgada en YouTube, en mi canal, pueden verla, o en la página de Facebook, no me acuerdo. Pero fíjate, Sergio, que este tema es muy relevante. Primero, yo difiero de tu maestra. O sea, el trauma es una terminología que procede del psicoanálisis y que asume que todos los individuos disposicionalmente ya nos encontramos perjudicados para toda la vida, lo cual indica que el desarrollo de tu vida, el contexto, el tener una interacción social distinta, nunca te ayudará, lo cual es falso. Existen y voy a decir porque esto proviene de la investigación de Bandura, un psicólogo canadiense muy destacado, Albert Bandura. Él tiene una teoría que se llama teoría de la desconexión moral, pero antes de ella había propuesto que y lo voy a decir así muy escuetamente porque es tal vez el psicólogo más distinguido de los últimos 50 años y quien ha aportado más a la comprensión de muchos entornos, entre ellos el comportamiento organizacional. Y dice Albert Bandura, así muy en resumen, tal como yo lo entiendo, tal vez alguien lo entienda mejor que yo, que los individuos generamos, a partir de los modelos que aprendemos para interactuar, algunos positivos, otros negativos, formas de ejecutar nuestra conducta en el ambiente para sentirnos involucrados y adheridos. Y si estas influencias cognitivas, es decir, las creencias que tenemos sobre nosotros mismos y los demás, y las influencias del ambiente, así como la forma en que nos sentimos, pues nos llevan a actuar de formas que perjudican a los demás, a nosotros mismos, pues muy probablemente no ocurra nada más porque yo creo que me siento mal, sino porque también alguien me lo permite o alguien promueve que yo actúe de forma correcta. O no hay límites para mi comportamiento, ¿sí? Es decir, lo que yo pienso, el entorno y la forma en que me siento
van a hacer que las personas tomen una decisión de actuar de forma correcta o incorrecta. Y es muy interesante porque, y de hecho les recomiendo la lectura del Efecto Lucifer, que es un libro de Philip Zimbardo, el psicólogo social de la Universidad de Stanford, que hizo un experimento malentendido y malinterpretado por todo el mundo gracias a una mala película sobre el experimento de la cárcel de 1971-73. Sí, lo recuerdo. La película es malísima porque no refleja el experimento ni explica nada. La película es más chafa que, no sé, que el último discurso de Trump. Pero sugiero la lectura del libro para que lean cómo Zimbardo explica que hay personas muy malas cuya personalidad, como dice tu maestra, podía proceder de traumas o sentirse mal y estar dispuestos a actuar mal, pero que llegan a un contexto social en donde hay normas, hay una regulación y los otros individuos se portan de una forma correcta, que hacen que esta persona que es muy negativa tome decisiones positivas. Y del otro lado, y lo mismo que decía Bandura, hay personas que probablemente tuvieron una infancia bonita, apego seguro y bla, bla, bla. Y ahorita menciono por qué dije la palabra apego. Y resulta que son de estos así como seres humanos traídos al mundo con luz y con un desarrollo padrísimo y nunca les pasó nada, ¿no? Pero llegan a un entorno social en donde los demás actúan de forma incorrecta, en donde donde hay permiso para actuar de forma incorrecta. Y resulta que esos individuos se comportan terriblemente mal o incluso peor que los demás. La explicación está primero en la personalidad madura, ¿sí? En cómo este individuo fue capaz de desarrollarse a pesar de las presiones o de las libertades del entorno, ¿sí? Toma decisiones apropiadas y por otro lado, pues entender que la gente no es yo, vence tu montaña, tú puedes, ¿no? Eso no existe. El entorno cuenta mucho y los límites sociales que nos impone la cultura organizacional, una cultura ordenada, estructurada, en donde haya reglas para evitar la corrupción o reglas para promover la transparencia, el buen trato a los demás, un trato digno, etcétera, pues también van, y sobre todo el modelo, ¿no? Es decir, otros individuos, otros líderes que toman la responsabilidad de comportarse de acuerdo a estos principios e impiden que quienes tenemos por ahí rasponcitos y que de pronto le vamos a levantar la voz a alguien o vamos a tomar la decisión probablemente de faltar a una responsabilidad o dañar la dignidad de alguien, pues no vamos a hacerlo porque los demás tampoco lo están haciendo, ¿no? Claro que siempre invoco a la curva normal de comportamiento. En la última desviación estándar está alguien que tiene un trastorno severo de personalidad, ¿sí? O esquemas maladaptativos muy marcados que hacen que, pues a pesar de que el entorno esté normado, de todos modos salen con su batea de babas y toman una decisión inapropiada y acosan, hostigan, o hacen un acto de corrupción, cometen un fraude, etcétera, etcétera. O incluso maltratan severamente a la gente, ¿no? No hay modelos perfectos, ¿no? No hay modelos perfectos, porque no somos seres perfectos, definitivamente. Entonces, el proceso es de mejora continua, más que nada, y la verdad, qué interesante todo lo que dices. Pues, quiero aprovechar ahorita la pausa para saludar a Roberta, que nos están escuchando, Mariana, Judith, Eder Mancilla de Chiapas, gracias Eder, Lupita, Miguel Ángel Guerrero, César, un abrazo y gracias por acompañarnos, gracias por darnos tiempo de estar con nosotros con este tema súper interesante que nos está comentando José Luis Calderón Mafut. La verdad, llevamos casi 40 minutos de transmisión, se me ha hecho muy corto el tiempo. Tengo muchas preguntas, José Luis, pero bueno, vamos, fíjate que ahora que tuve la oportunidad de leer tu libro, pues es un libro, a pesar de que no es un libro que se vea muy grande, tiene muchos conceptos, es un libro bastante rico en información. Entonces traté de básicamente encontrar palabras claves que a mí me refieren, que en lo personal también son interesantes, y entre ellas pude encontrar algunas como estrés, sobre todo que ahora retomas la palabra durante todo el libro, incertidumbre, imagínate ahorita para el momento que estamos viviendo, ¿no? La palabra incertidumbre, ¿quién no ha sentido incertidumbre desde hace un año para acá? Yo creo que no ha existido nadie que no haya sentido cierta cantidad de incertidumbre.
bienestar laboral y, desde el punto de vista estrictamente empresarial, productividad, ¿no? Una palabra clave que me parece que es como la punta del embudo, pues, hacia donde va todo esto que nos estás platicando. Cómo incrementar la productividad a través del liderazgo saludable. Pero retomando estas palabras, tengo una pregunta, José Luis. ¿Qué es la salud mental positiva y cómo se relaciona con la gestión del estrés en las organizaciones? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Me regreso un pasito, porque ahorita hablabas de estrés, incertidumbre y demás. Yo voy a decirlo como preámbulo. En condiciones normales, los individuos que ingresan a una organización, ¿sí? O que están dentro de la organización ya trabajando y reciben cambios tecnológicos, cambios de producción, cambios de jefe, cambios de área, ¿sí? O simplemente el que ingresa como nuevo a una organización, lo que percibe del entorno es incertidumbre, y la incertidumbre viene acompañada de la ansiedad. Hay dos modelos, el de Lewis, que se llama teoría de creación de sentido, y el de Falcione y Wilson, que es la teoría de reducción de incertidumbre y ansiedad. Ambos modelos plantean que cuando nos enfrentamos a esa condición, los individuos nos vemos impelidos a generar acciones. Las acciones o las conductas típicas es la proactividad, o sea, nos ponemos pilas, ¿no? Y nos ponemos a buscar a ver cómo le hacemos para reducir la incertidumbre, ¿sí? Para buscar unir los puntos, ¿no? Pautas de comportamiento estables que reduzcan las posibilidades de ser despedidos, de no quedarme en el trabajo, de cometer errores en el trabajo, de tener un conflicto, ¿no? Eso es la conducta uno, la proactividad, y la otra se llama búsqueda de información. Es muy interesante porque está en la teoría de Lewis 1980. Se llama teoría del sentido, de la creación de sentido. Y dice Lewis que en esas condiciones los individuos tratamos de buscar información rápidamente para crear sentido. Es decir, darle una comprensión cognitiva a las cosas que están ocurriendo porque el ambiente se ha alterado. Eso es lo que ocurre de por sí en condiciones normales. Hasta antes del 2006-2007, los cambios organizacionales eran menos variables, ¿sí? Pero a raíz del incremento en la productividad, y hay un artículo de Worrell del 98 muy interesante que la predecía, y a raíz de los cambios económicos que ocurrieron posterior a la crisis del 2008, 2009 en México, 2011 en España, la variabilidad en los cambios tecnológicos se incrementa. Las empresas con más frecuencia traen nueva tecnología o realizan cambios en la forma de interacción, o los cambios en la estructura organizacional son más rápidos y frecuentes. Es decir, nadie está 5 años en su puesto. Es más frecuente, sobre todo en las empresas privadas, que haya cambios, rotaciones, etcétera, lo cual ya había hecho que el ambiente fuera más como una licuadora. De hecho, así lo digo en el libro, ¿no? Una licuadora que a veces genera que los muy proactivos y los muy capaces, pues, destacan, pero que también licúa al talento, ¿no? También lo reduce. Y que en las condiciones actuales, pues, ha generado, yo creo que el 10 veces, 10x, ¿no? De variación y de incertidumbre, y que enfrenta a las personas a tener dificultades para saber cómo van a organizar su trabajo, cómo van a planear la productividad, que antes, como sabes, se resolvía en un escritoriazo, ¿no? En muchas ocasiones en acuerdos cortos, y ahorita doy un tema sobre eso, pero que eventualmente pues se vio cortada, ¿no? ¿Cómo planeo, cómo interactúo, cómo hago acuerdos con las personas y cómo me fijo si el trabajo de los demás está bien hecho? La supervisión. Entonces, eso cambió, eso se modificó. La solución online no es más que un paracetamol, hay una pildorita, porque no soluciona nada. No ha venido a la cantidad de información que hace que la comunicación digital pierde es mucha, ¿sí? Porque nuestro cerebro está preparado para la comunicación física.
¿no? Entonces, Oye, qué tema tan interesante, ¿no? Porque ya se ha hablado tanto últimamente de esto. Yo concuerdo eso, contigo en esa parte, ¿eh? O sea, me parece que va claro, a ser difícil cumplirlo. es un paliativo nada más. Yo lo experimenté ahora muy de cerca a través de la comunicación analógica. La verdad es que las cosas solucionan más rápido. La, la, la cantidad de información de los gestos, de las inflexiones de la voz, de los movimientos y de la presencia física de los grupos de personas hacen que cuando es digital el cerebro esté procesando porcentajes muy bajos de información. Por lo tanto, la toma de decisiones es lenta e incompleta y genera estrés. Entonces, eso es el contexto actual. Ahora, respecto a que cómo se conecta la salud mental positiva y la productividad, pues mucho. Cuando yo decía que cuando uso la palabra salud mental en el medio organizacional, pues la gente le pone cruz y agua bendita, porque salud mental suena a estar loco, lo cual es falso. Creo que ha sido a causa del ámbito clínico que lo hemos malentendido. La salud mental significa el funcionamiento óptimo, dice la Organización Mundial de la Salud, a partir de las relaciones positivas y los resultados que una persona alcance en su entorno. Cuando se usa el tema de salud mental positiva, María Teresa Luch habla de ese funcionamiento óptimo en diferentes ámbitos de la vida humana, y en la salud mental positiva ocupacional, de lo que hablamos es de individuos que se encuentran en las mejores condiciones cognitivas, emocionales o incluso físicas para poder funcionar de la mejor manera posible en su entorno, manteniendo relaciones positivas con los demás, ¿sí? Teniendo empoderamiento en el trabajo, sintiéndose implicados en su tarea y generando una sensación de bienestar que al mismo tiempo les permite ir creando, construyendo paulatinamente una filosofía de vida en el trabajo. Es decir, no amo mi trabajo, mi profesión, porque soy alguien que gana dinero por ello o prestigio, sino por el sentido que encuentro en lo que hago, cualquier cosa que sea lo que hago. Claro que eso es un resultado muy posterior y no inmediato, o sea, no aparece luego, luego. Y esto, al final, sin el menoscabo de la adicción al trabajo, es decir, me puedo desempeñar y funcionar perfectamente sin que me sienta obligado a que esto me absorba tanto que yo renuncie a mi vida personal y familiar, lo que llamamos enajenación en el trabajo. Es decir, no soy un perico que está repitiendo la cultura y los valores de la empresa a cualquier lugar en que me voy, porque yo tengo los míos propios, que también, por cierto, son positivos. O sea, soy un ser humano, no soy empleado a todas horas, ¿no? Pero bueno, justamente por eso puedo volver al día siguiente armónico, equilibrado, descansado, como para volver a entregarme a mi trabajo de una forma consciente y responsable, no solamente porque me pagan, no solo por el prestigio del logotipo que me empodera, sino porque mi trabajo en particular, mi aportación es algo que tiene que ver conmigo, con lo que me he conectado y tiene un significado para mí y me dan la oportunidad de hacerlo. Entonces, ¿por qué tiene que ver con la productividad? Porque es mantener individuos sanos, porque es mantener individuos que no se enferman, porque es mantener individuos que aprenden a autorregularse, a que saben que cuando el estrés ya apareció, el estrés siempre está ahí, ¿no? De hecho, el estrés nos mueve. Claro. Te decía yo en Hermosillo, el estrés nos mueve, pero el estrés que enferma, el burnout que nos quema, cuando yo noto que ya apareció, pues aprendo a poner el freno, aprendo a decirle, oye jefe, ya me enfermé o me siento que me voy a enfermar, necesitamos parar, ¿sí? O esto no se está haciendo de la mejor manera y entonces me mantengo equilibrado, y esto es algo que a todos nos conviene. Si hay individuos que aprenden a autorregularse, sería tanto como estos vehículos muy modernos, estos autos, que cuando el auto está a punto de descomponerse por completo, se apagan para que tú ya no lo destruyas. Imagínense, se pagan cantidades carísimas de dinero por vehículos
que se autoprotegen, pero queremos que las personas no se autoprotejan, ¿no? Que trabajen hasta morir. No, bueno, sería lo mismo. La salud mental positiva es tener dispositivos inteligentes dentro de la organización que son capaces de autorregularse para dar lo mejor que pueden sin destruirse a sí mismos, ¿no? Es la relación. No, qué bueno. Muy interesante. Irán, pues tiene por muchos años colaborando en empresas donde el reto de productividad siempre es importante. Irán trabaja y ha trabajado durante muchos años en el área de ventas como gerente de ventas, teniendo a su cargo en este momento. No sé cuántos vendedores, depende de ti, Irán, pero sé que el reto es, Irán trabaja en la industria automotriz, además de ser consultor también y de ser capacitador, trabaja manejando grupos de vendedores y es increíble porque ahí la productividad se siente en el día a día, ¿no? Inmediatamente en todas las áreas de ventas que he entrado siempre hay un pizarrón donde vas marcando las ventas que tienes, ¿no? Entonces, el tema creo que es relevante, Irán, para ti. ¿Cómo ves? Sí, es interesante todo lo que comentas y sobre todo reconocer eso, ¿no? Todo lo que sea teoría e investigación siempre va a servir porque hay diferentes tipos de líderes y a todos va a servir. El que nace, pues siempre va a ser un poco más complejo modificarlo, sobre todo si llega al ego, como mencionaba acá el doctor. Cuando tienes el ego bien alto es bien difícil que te cambien, ¿no? Menos que te llegue un académico a decirte algo, pues lo que menos quieres es leer, ¿no? A mí me tocó, creo que el primer libro de liderazgo lo leí hace como 10 años, después de 10 años de fracasos, ¿no? Entonces creo que esa es una parte, pero también hay gente que le das el poder y no el liderazgo. Entonces ahí sí es como que, a ver, no sabes mucho de liderazgo, vente para acá. Y ese es peor, ¿no? Pero la industria, por ejemplo, ahorita nosotros estamos, en el caso mío, tengo 5 gerentes y 26 vendedores abajo de los gerentes. Entonces yo lo que he aprendido en el último 2 años es que la realidad, hacer cambiar a la gente es bien complejo, ¿no? O sea, es como yo lo veo así, es como un juego de ajedrez donde tú tienes todas tus piezas, pero están quebradas y cuando tú le dices al caballo, hace esto para acá, hace para el otro lado y no te obedecen las órdenes. Entonces las piezas hacen como funcionan a veces y luego a veces llegan y ¿dónde está el peón? ¿Dónde está el alfil? No, pues no vino. Entonces es bien difícil porque la realidad es que cada ser humano tiene su problema, no sé si sea enfermedad, debilidad, y si nos vamos a Latinoamérica y nos ponemos en México, donde la prioridad, por supuesto, no es la autorrealización, sino es la diversión, y estás en un mercado sumamente competitivo, pues a veces vas a tener que ser Dios y a veces vas a tener que ser diablo. Y en ese equilibrio, pues buscas hacer lo mejor que puedas con las piezas que tengas. Y una cosa de las más difíciles, yo creo que como líder es tomar decisiones. Pero yo lo que he aprendido en lo último es, más que dedicarle tiempo a los vendedores, es la parte esa de generar reglamentos, conductas, orden, y que el líder, hoy capacitar a los líderes, a los gerentes míos, a que ellos sean, sus equipos sean el reflejo, porque la parte de él es como cuando decían ahorita, ¿no? Que uno cruza a Estados Unidos y respetas las reglas. Igual el reflejo de tu equipo desde la parte de la disciplina, puntualidad, mitotes, grupo, tipo de conductas tóxicas que haya, pues es el reflejo del líder. El líder, entre más autoridad gane por, no solo poder, autoridad porque busca el bien común, porque sabe escuchar, porque sabe tomar decisiones, porque hay una parte donde el líder también hay que tenerle miedo, respeto y miedo, por supuesto. Y sí lo considero muy complejo todo el juego de liderazgo ahorita por la parte esa también que comentaron ahorita. El lapsus de vida de la empresa en la IP es sin corto, o sea, no puede, en lo que uno quiere plantear algo, yo el año pasado inicié un cambio de generación de misión, propósito y pum, llega esto del COVID y te tumba todo. Y ahorita no hay tiempo de pensar en eso, ya pensaremos en el 22 o en el 23. Y tengo 22 años, 22 años ya en la industria automotriz, empecé a los 20. Así ha sido siempre. Cada vez que he intentado iniciar algún cambio y cuando entro a una consultoría, en todos los giros de la IP, intentas, todos tienen la decisión y siempre llega algo que te modifica y es difícil aplicar. Sin embargo, creo que
si basamos en establecer reglamentos, conductas, cuando ya hay esa parte, el propósito, la misión, de perdida tienes un cuadro que al líder le dices que no se te salgan de aquí y haz lo mejor con lo que tienes. Y todo sí es la carga en ti. Yo creo que el líder sí carga mucho. Yo creo que es un gran compromiso ser un líder efectivo. No sé si bueno o malo, pero sí efectivo que dé resultados, al menos en la IP, a generar utilidad, porque podrá ser muy buen líder y todo, pero si yo al empresario tengo todos contentos y no genero los millones que generamos, pues me dan una patada en la cola, ¿no? O sea, por más coach que sea y por más que haga, la realidad es que a ti te pagan. Y yo conozco muchos líderes, incluso acá y en la industria, que son unos diablos y generan mucho dinero y ahí están, o sea, directivos de grupos de la industria automotriz que tú los dices, estos güeyes nunca han leído un libro de coaching ni el liderazgo consciente, les vale un cacahuate, son unos demonios y por alguna manera las caricias negativas sí alimentan al ser humano, ¿eh? O sea, el que se hace liderazgos duros, así como, no sé si así sería Hitler, ¿no? Ese tipo de liderazgos fuertes, de alguna manera como que al ser humano se vuelve codependiente y sí generan lealtad, como los valores también existen en los grupos de narcotráficos. Entonces yo creo que lo que buscamos es principios que rijan eso, pero en la IP, es bien difícil determinar cuál es el mejor líder, porque sí, yo de repente veo pillos que tú dices, este no me gustaría que fuera mi jefe, pero da muy buenos resultados, ¿no? Entonces, son conceptos Sí, diferentes. un tema complejo, ¿no? ¿Ah? Ahora, hablando Y de lo que ahí, perdón por la interrupción, No, pero adelante, José Luis, por favor. justamente yo creo que mencionó 6 veces la palabra resultados, Iram, y la voy a rescatar porque es muy interesante lo que dice Iram. Y la IP, yo creo que de la IP hay cientos de formas de IP, hay desde microempresas hasta grandes transnacionales, hay muchas. Y yo creo que una de las cosas que han cambiado, pues ha sido cómo juzgamos los resultados. Definitivamente hay quien juzga a sus líderes por los resultados técnicos, nada más por lo que ven. Pero algo que yo sí he visto en la consultoría, pues es que en muchos directivos, obviamente de empresas privadas, creo que el sector público también un poquito más, o diferente, pero no dejan de ser organizaciones. Lo que pasa es que tienen normas diferentes. Bueno, y también depende de cuál empresa pública, ¿eh? Hay unas gigantescas y otras chiquititas, o de muchos tipos. Pero yo iba al tema de los resultados porque si bien todavía en México creo que, y platicábamos con Odelisa de cómo en Dominicana era algo similar, todavía para muchas personas dicen, pues a mí no me interesa qué le hagas a la gente, a mí lo que me interesa es que me das resultados y dinero. Afortunadamente eso ha ido desapareciendo, ¿eh? Yo cada vez escucho más directores de empresa, directores generales, dueños, accionistas, que me dicen, sí quiero el dinero, pero no quiero que destruyas el medio ambiente. Sí quiero el dinero, pero no lo quiero a costa de la sangre del trabajador, porque además la prima de riesgo también cuesta. Sí quiero el dinero, pero no quiero a costa de que el sujeto y su familia me odien o hablen de lo terriblemente desprestigiado que está un individuo que no es capaz de planificar el trabajo sin desgastar hasta la muerte a un trabajador, un equipo de trabajo. Es decir, me lo dijo alguien en una presa, la estrategia ya cambió. La estrategia es más compleja, no es la estrategia de 1960, en donde solamente el resultado económico cuenta. Y como muestra, hoy hay muchos organismos internacionales regulatorios que regulan desde cuestiones anticorrupción, por ejemplo, a todas las empresas portuarias, ¿sí? En términos de lo que hace la Carta de la OEA. En términos de anticorrupción financiera, antilavado, etcétera, que vigilan no nada más las transferencias financieras, sino que hacen las personas al interior para realizar compras, para realizar presupuestos, para realizar inversiones. Y así como eso ya surgió, también hoy hay organismos internacionales que rigen y nos regulan en términos de normas, en términos de acceso a financiamiento y en términos de prestigio y reputación. Y si no, pregúntenle a empresas que cotizan en la bolsa
cómo tratas a tus empleados. Y si tienes tú reglas para limitar a los individuos que no entienden que los resultados también tienen que venir acompañados de resultados en el bienestar. Es decir, hago el trabajo, doy los resultados, como dice Hiram, son diablos, son muy capaces, pero son tan inteligentes que no nada más son capaces de entregar dinero. Entregan dinero, entregan colaboradores satisfechos, entregan buena reputación y entregan ambiente limpio. Eso creo que es el cambio que hemos visto, y me lo decía el doctor Pando cuando dice, mira, José Luis, me dice, seguramente en el siglo XIX hubo gente muy revolucionaria que hizo que la estrategia cambiara. La gente antes trabajaba de lunes a domingo. Sí, los domingos lo único que pasaba es que te daban tiempo para ir a misa, pero nada más. Y tal vez hubo gente muy revolucionaria que transformó el mundo y lo hizo generando jornadas de trabajo, planeación ya en el siglo XX, etcétera, etcétera. Bueno, hoy la estrategia pues no tiene que ver con mantenernos como Pedro Picapiedra, como cavernícolas en el pasado, privilegiando gente que solamente tiene la inteligencia para promover resultados económicos, sino los resultados complejos que hoy el mundo nos exige. Mucho más tratándose de las condiciones en las que estamos. Hoy, el líder que no sepa caminar sobre hielo, ¿sí? Y que piense que pueda pisotear pisar fuertemente el piso cuando se puede quebrar en cualquier momento. Hablo de las condiciones actuales, ¿eh? De volver a la nueva normalidad, pues estamos caminando sobre hielo delgado, ¿no? Esa visión que comenta José Luis se me hace muy puntual, muy interesante. Sí, definitivamente los modelos de gestión laboral han cambiado muchísimo y nadie puede negar que eso ha desembocado en una mayor productividad. Pero también es una realidad, porque hablamos de como con la política, ¿no? Tantos programas que ponemos, y los comprendo totalmente, porque a lo mejor yo estoy en las dos partes, ¿no? De la parte de como consultor y todavía estoy dentro del infierno, ¿no? Y la visión del infierno aquí es dura, ¿no? No está tan... yo me encanta y saben que me encanta la parte del coaching, pero cuando el infierno que está ahorita y que creo que va a continuar, también hay que tener la visión, porque traemos en la parte de los programas, por ejemplo, en México, tantos programas que tenemos y el gobierno hace tantas cosas, pero por acá no hace nada. Creo que la IP, y no sé, también la parte pública todavía a lo mejor peor, ¿no? Pero a veces hacemos tantas cosas y queremos, pero por abajo de cuerdas, la realidad es que sobrevivir es complejo y la gente, si caemos, hay un proteccionismo todavía al recurso humano y el proteccionismo es para el bueno y para el malo. Es decir, para el empleado, hay empleados que por más que le insistas y les metas energía y hagas coaching y coaching y coaching y coaching y tiene 2, 10, 8 años, es difícil y tú le dices al empleador, oye, pues hay que liquidarlo y no hay dinero, puta madre. Entonces, tú como líder dices, bueno, ¿qué hago? O sea, no quiere caminar y no hay cómo entonces, a ver, ¿y qué es lo que decíamos del moving, ¿no? De esa parte, tú dices, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Y es bien complejo esas decisiones porque si no, pues te vas tú, ¿no? Entonces, y el ser humano, decía, ahí está en el libro que te gusta mucho a ti, el de La vida con sentido, del Víctor Frank, ¿no? Que dice, Mateo, es complejo, ¿no? Hay veces que tomar decisiones porque cada quien ve lo suyo. Y ahí lo que veo es que muchas veces por acá queremos aparentar encuestas de satisfacción, pero por acá todavía el directivo, si los dueños aparentan que ser muy buenos y sí, estos programas y todo, Telcel y todos esos programas de beneficio y te das cuenta que los empleados están parados todo el día, tienen un solo baño, o sea, jugamos a que sí y la satisfacción está bien porque te corren, si alguien sale mal, ¿quién fue? Y te corren, o sea, estamos con una doble moral, creo que en esta parte, sí muy bien y muy avanzado porque hace 20 años era peor, pero todavía nos falta muchísimo muchísimo y yo creo que un tipo también de justicia al empleador. O sea, si algún empleado no está funcionando, ¿por qué tanto proteccionismo? También creo que hay muchas variables que vamos a solucionar y el mismo mundo lo va a llevar, pero por supuesto coincido en que las filosofías de liderazgo nos han hecho pensar diferente y mejorar como líderes,
pero sí es una batalla muy compleja. Me parece que es un tema que sería parte de un nuevo programa, porque es un tema muy interesante, muy amplio, que me parece que ese tipo de debates ayuda muchísimo para entender la realidad de las empresas actualmente y cómo definir estrategias, esa combinación, ese equilibrio que requieren las empresas actualmente para poder sobrevivir. Definitivamente el apoyo a las empresas es fundamental. Y el estar debatiendo sobre estas visiones me parece que es muy, muy positivo y puede ayudar mucho a que las empresas tengan una visión que les ayude a sobresalir, a sobrepasar estos problemas tan graves que se están viviendo. Quiero aprovechar para saludar a Iván Rodríguez, Carmen Montaña, Norma Esparza, Rebeca Esparza, Roberto y Sandra Mendoza. Gracias por escucharnos. Esperemos que estén tan inmersos en la conversación, en la plática, tan interesados como lo estoy yo. Me parece algo mucho, muy interesante, algo muy productivo lo que estamos teniendo. El tiempo se nos va rápido. Tengo todavía algunas preguntas acá pendientes para José Luis Irán, pero creo que ya algunas se han ido respondiendo durante la conversación. Y me gustaría centrarme, aunque ya José Luis lo retomaste, pero me gustaría centrarme en una pregunta, sobre todo el enfoque de la productividad, ¿no? ¿Qué relación guarda el liderazgo y la productividad? Creo que ya tocaste el tema, pero me parece un tema mucho, muy importante, porque es parte de esto que estábamos también ahorita debatiendo, ¿no? Al final, lo que busca el empresario es incrementar su productividad, que a la postre, pues, se verá en un incremento en sus utilidades. Pero no es lo mismo incrementar la utilidad que incrementar la productividad. Me parece que es algo diferente. Y me gustaría, José Luis, que tocaras ese tema, ¿no? Esta parte del liderazgo, qué tan, y sobre todo el liderazgo saludable, qué tanto influye en la productividad. Bueno, lo retomo un poquito. Digo, gracias, Irán, porque me tira la pelota. Pues no liderazgo saludable. O sea, cuando dije la palabra saludable, digo así sin apellidos, vamos a usar consciente, trascendental, responsable, saludable. Yo quiero usar la palabra responsable. Irán hablaba de ser protector del empleado, hablando de... Voy a hablar de los líderes. En muchas ocasiones hay gente que no tiene que la tenemos ahí parada y tiene una productividad baja, ¿no? Y solemos voltear a ver al empleado y decimos, oye, pues ya te di esto, te di lo otro, te di aquello. Y nada más no. Pero no volteamos a ver al líder en algo que Irán mencionó 2 veces. Dice, ¿sabe mi líder entender y planear objetivos o no? O sea, ¿sabe cómo plantear objetivos? ¿Entiende los objetivos y los comunica? ¿Planifica el desempeño a partir de esto? ¿O es como esos niños que les compran juguetes nuevos y simple y sencillamente va y los deja en un anaquel ahí? Y cuando llega su mamá le dice, ¿por qué no estás jugando con esto? Entonces, va y tira los juguetes a la basura, los regala, ¿no? Pero nadie le explicó qué hacer con ellos. Es decir, hablo de la organización del trabajo como algo que es responsabilidad de los líderes. Los líderes no viven de ser coaches ni de hablar bonito, viven de dar resultados, como dijo Irán. Y lo digo particularmente, pues por una cuestión, porque esa es la primera habilidad que deberíamos tener, saber convertir la estrategia en objetivos específicos, medibles, cuantificables, enfocados en comportamiento. Y segundo, darle seguimiento a esos objetivos a través de la retroalimentación mensual, semanal o como la ponga cada líder, que son metodologías pues muy sencillas de implementar. Hay ahora métodos novedosos, está Radical Candor, que funciona bastante bien. Nosotros implementamos el modelo Alamo en 4 o 5 empresas y hemos implementado retroalimentación crítica o critical feedback y ha funcionado, pero sobre todo funciona porque hay que hablar constantemente. Entonces sí, ¿no? ¿Cuál es la función? Primero, pues tiene que ver con el trabajo, no tiene que ver con la vida personal, no tiene que ver con las metas para siempre de alguien. Y pues básicamente
por ahí empieza, ¿no? ¿Y a dónde nos lleva particularmente este tipo de cuestión? Pues el liderazgo tiene que ver con la productividad porque clarifica el trabajo, corrige y enseña lo que las personas tienen que hacer. Un líder que no es capaz de enseñarles a los demás cómo hacer su trabajo, pues la verdad es que, o los procesos más mínimos respecto al trabajo y nos dejan en el tú entiéndele cómo, porque te voy a, con esto te reto y bla, 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 pues es un irresponsable que no tiene ni idea de lo que tiene que estar haciendo. Y bueno, finalmente, el líder también tiene que ayudar al principio y después con la administración del tiempo y del estrés. Recuerden que los que damos instrucciones somos quienes dirigimos, ¿no? No se hacen solas hasta que se han mecanizado y las personas toman decisiones por su cuenta. Entonces, desde ese punto de vista, diría que el liderazgo modela, estructura y conduce la estrategia, convirtiéndola en objetivos medibles para que los individuos puedan planificar su trabajo anual, semanal, mensual, etcétera, etcétera, y puedan autorregularse a partir de las opiniones y las correcciones que les dice un líder que les habla honestamente de los temas importantes y no de cosas que no tienen nada que ver con el trabajo. Entonces, la productividad está ahí, es desmenuzarlo y llevarlo a esta cosa, es completamente pragmático. Por eso nosotros este año creamos una formación muy corta, les platico, que tiene que ver solamente con la productividad, solamente con la responsabilidad, pero de una forma operativa que se pueda ejecutar. Y como bien dijo Irán, la responsabilidad no solo del líder, la responsabilidad es de todos. La verdad es que estos modelos que hacen creer que porque uno es una gran persona y un gran líder y se comporta súper bien, hace que todos se porten bien, no relativamente cierto. Hay mucha gente que no lo entiende o que busca escabullirse o que a lo mejor se encuentra limitada, ¿no? Está enferma o tiene muchas deudas o no sé qué y pues no funciona en el trabajo o no cumple con sus responsabilidades o las evade, ¿sí? Y en esos casos yo diría que nuestra intervención, la que estamos haciendo en este momento, ya la estamos llevando a cabo con una empresa, pues lo que busca es comprometer a todos, ¿no? Porque si en este momento se trata de remar contracorriente o ir cuesta arriba, pues a eso hay que hacerlo mediante un plan, ¿no? Y en un ascenso, pues nadie debe quedarse atrás, ¿no? Todos integrados, comprometidos y de acuerdo a las entregas que se tienen que hacer. Y como en las montañas, ¿no? Usando un poquito esa analogía, el que ya no puede subir en una montaña, pues corre riesgos muy graves, pero además pone en riesgo a los demás. Y yo creo que estamos bajo esa condición. Excelente. La verdad es que en lo personal se me quedan muchas preguntas aquí en el papel. Creo que muchas preguntas interesantes, pero el tiempo se nos ha ido rápido, se nos ha ido muy rápido. No me queda más que, salvo que haya algún comentario adicional de ti, José Luis o Irán, algún comentario adicional que quieran aportar. No, solo un tema súper interesante. La verdad que siempre el liderazgo da mucho y creo que hay mucho que aprender y practicar. Y pues sin duda, José Luis, hace mucho que no escuchaba a alguien que dominara tanto el tema. Felicidades, José Luis. Realmente siempre es un placer escuchar Gracias, Irán. esta parte, ¿no? Yo respeto mucho, mucho la parte del académico y se ve que eres porque la investigación es base para el desarrollo de la humanidad y personas como tú que se dedican a eso creo que enriquecen a nosotros y siento que esa vinculación, malamente estamos muy mal vinculados en la práctica con la investigación, esa vinculación que no se ha dado entre la parte académica eh, eh, y la parte del campo de batalla, pero yo creo que es por arrogancia de nosotros, ¿no? De no querer aprender de ustedes que realmente pues sí dominan el comportamiento humano y pues felicidades, José Luis, porque se ve que lo dominas y un placer conocerte por segunda vez. No, a mí me dio mucho gusto verte, Irán. También nada más una aclaración. No solo soy investigador, me dedico a la consultoría hace 20 años y dirijo mi negocio y estoy presente en 2 empresas a cargo de los resultados de áreas relacionadas con desarrollo organizacional. Así que creo que, y con esto quiero decir que no se vale quedarse en un solo campo. Yo no creo que, lo dijo el doctor Rui Pérez Tamayo en una conferencia que fui cuando era estudiante de psicología.
Y creo que los médicos lo hacen bien en esto, ¿eh? Y hay que aprenderles a ellos. Dice, no se vale que te quedes en la profesión independiente, ¿sí? Y al académico lo mismo, no se vale que te quedes ahí. Dice, un profesional completo tiene que hacer ciencia, tiene que hacer su profesión, ¿sí? Y tiene que hacer un poquito de docencia, porque el que enseña es el que más aprende. Recuerdo que tú lo dijiste en tu conferencia en Hermosillo, lo recuerdo muy bien. Y entonces, yo creo que más bien la invitación a todos es, no se trata de irse a trabajar a una universidad, se trata de leer, ¿no? Se trata de estar cerca de, y se trata de tener reuniones como esta, que es muy valiosa para mí. A mí también me dio mucho gusto escucharte. Se trata de hablar con todos de una forma directa y abierta, ¿sí? Y escuchar a los demás. Y de eso yo creo que se trata, pues, ser profesionales. Y en 15 minutos que hemos acabado, se trata de irnos a la carne asada, porque también Sí, hay tiempo familiar. lo que me refería, Oye, lo que me refería no quiero dejar de... lo que me refería a la parte de la batalla, porque sí comprendo la parte de la consultoría y todo, porque también yo trabajo como consultor, pero Sí. me refiero a la óptica de esas personas que a lo mejor nos están viendo. Ahí vi que estaba Iván, que Iván es una persona que está en el campo de batalla y que vive el día a día el de estrés, y Sergio lo conoce, el mundo de ellos es súper competitivo, y que a veces, y yo estoy en ese campo también, y a veces me ciego. Créeme que he leído lo que más me ha fascinado el liderazgo, y he estudiado mucho liderazgo, y de repente los libros se quedan acá afuera, y en la práctica todo lo que incluso que yo enseño del coaching lo mando mucho a porque entonces lo que me refiero es que qué padre esa parte de las personas como tú que están en la consultoría, en la dirección, la parte de la investigación, sobre todo por eso la que yo me refiero a la parte de la investigación, cuando ya te pones a investigar el Ah, claro. comportamiento humano. Eso es lo que es la vinculación, porque es difícil hacer las dos partes, porque no es tan práctico. La realidad yo creo que es la parte de la investigación y la parte de la práctica. Hay que aprender los dos, pero el que está en la investigación, mejor ni lo metas a la práctica, porque se va a dar cuenta que mucho no va a poder aplicar. Teoría y práctica siguen siendo conceptos diferentes. Hay que buscar la alianza y que nos enseñen, Correcto. ir a estudiar el doctorado, la maestría, y que nos enseñen, tener humildad. ¿Para qué quiero la maestría? Dicen de administración. Yo pongo eso mucho. ¿Para qué la quiero? Si ya no, le dije, para que mejores tus conceptos de dirección. Pero el empresario exitoso te dice, pues, ¿qué sirven los que saben doctorado? ¿Qué sirven tu maestría? ¿Qué sirve tu certificación? ¿Qué sirve que leas tantos libros? Esa es la parte. A mí me gusta verme entre los dos conceptos, desde el infierno, que es bien difícil ver desde el infierno y tener humildad de aprender de otro, y de la parte del comportamiento del estudio, que también es divertida, pero es complejo. Entonces yo creo que sí hay que aprenderlo de los dos áreas, y que ojalá que pronto el mexicano como concepto, porque está el mexicano como concepto, se acerque a los libros. Yo me he acercado con diputados y de repente, oye, ¿ya leíste este libro de México, Ah, Vacíos de Poder? bueno, pero Vacíos de Poder, y no leen nada tampoco, ¿no? Entonces, no, estamos... espérate, ya le diste donde les duele. Los diputados no creo que lean mucho. Es lo que No, te digo, ni siquiera estamos cercanos de los libros, no, entonces no Me estamos van a cerca decir que de... leyeron la Biblia, que el mejor libro para ellos es la Biblia. No, yo fíjate sí, es Algo que no cierto. me quiero acordar. fíjate que algo que yo quiero rescatar ahí de tu comentario. Mira, yo creo que la academia tiene que acercarse a la realidad, aprender de la realidad y no dedicarse a dar misa. El académico no tiene la finalidad de ser pues, no sé, un predicador. Eso es una cuestión muy inapropiada. Gente con la que trabajo muy cercanamente en minería me ha enseñado, me dio un punto de vista respecto a esto. Entonces, no, espérame, pues la academia recupera la realidad, la entiende y la explica de una forma estructurada. Y creo que por allí va la cuestión. Ya no quiero extenderme más porque realmente es un tema que nos podría llevar mucho tiempo, pero pues cada quien pues tendrá muchas dudas. Yo me quedo con muchísimas dudas, y pues ganas de seguir platicando. De verdad, yo te agradezco mucho la invitación, Sergio. Estuvo padre. No, gracias a ti, José Luis.
Gracias, Irán. Y quedaron, sí, algunas cosas por ahí, hay muchas cosas que platicamos en el desayuno, que cuando recién llegaste a Hermosillo, aquella idea que no sé al final de qué manera se desarrolló, de estructurar ese tipo de discusiones, creo que lo comentabas ahí, que creo que hace muchísima falta no solamente a las empresas, sino a la vida nacional en general, ¿no? Cómo poder discutir con la idea no de tener la razón, sino de enriquecer, de generar bienestar para todos. Creo que esa parte, estamos muy escasos los mexicanos, ese tipo de discusiones, de buscar no discutir simplemente por tener la razón, sino por aprender y por compartir. Y creo que en esa ocasión lo platicabas, me pareció un proyecto muy interesante que traías. Y a ver si hay oportunidad en otra ocasión de hablar específicamente de ese tema, que me parece que es un tema que nos hace muchísima falta a todos los mexicanos, ¿no? Y pues, para finalizar, pues nada más agradecer a Epicentro, agradecer a Héctor Paz, a Eric Álvarez por la oportunidad, por el tiempo que nos dedicaron a este programa, agradecer a todas las personas que nos escucharon, esperamos que nos sigan el próximo mes. Recuerden que el programa es el tercer sábado de cada mes a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y pues, ¿qué más? Realmente que tengan un gran fin de semana. Irán, un abrazo muy fuerte, que tengan un gran fin de semana, que lo disfruten. Aquí en Hermosillo el clima va a estar sensacional. Desgraciadamente, por las restricciones no tenemos mucha libertad de salir, pero creo que podemos disfrutarlo desde el patio, desde el porche, desde la banqueta, donde tengamos la oportunidad de salir y tomar el sol, porque no vamos a tener un día maravilloso hoy. Gracias a todos, un gran abrazo, José Luis, y seguimos en comunicación. Eric, terminamos la transmisión. Un abrazo fuerte. Bendiciones a todos. Muchas gracias.